Buenos días a todos, queridos hermanos, los que estáis aquí, los que estáis por Zoom. Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos al culto a nuestro Señor. Así que vamos a poner todo en manos de Dios para que sea su Santo Espíritu guiando toda esta reunión. Si os podéis poner de pie, por favor, para empezar con una oración. Oramos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas para venir a tu casa a alabarte. Aún sin salir de nuestras casas, podemos estar en tu casa, porque tú estás en todo lugar y donde tú estás, ahí es tu casa, Señor. Padre, queremos dejar nuestras preocupaciones en tus manos, nuestra ansiedad en tus manos, nuestras luchas, nuestras pruebas en tus manos, y que en este momento, Señor, podamos nada más que mirar a ti, mirar a nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, Señor, y alabarle a Él porque Él es digno de todo honor, de toda honra, de toda alabanza, y que Él sea el centro de este culto, el centro de nuestras vidas en este momento, y que nada más le miremos a Él y nos gocemos en Él como hermanos y como familia en Cristo. Bendice este culto, lo dejamos en tus manos para que sea tu Espíritu guiándonos en todas las cosas, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿podéis sentar? ¿Sí? Voy a empezar dando los anuncios, ¿vale? A ver si no me olvido ninguno. Mañana lunes, a la reunión de hombres, ¿sí? Os vais a conectar a las 20, ¿vale? A las 8 de la noche. Todos los hombres estáis invitados, solteros, casados, da igual. Todos los hombres a conectarse mañana a las 8 de la tarde. ¿Vale? El martes a las 7 tenemos reunión de oración por Zoom. Y el jueves a las 7 tenemos reunión de oración presencial y por Zoom, a la misma vez. Los que ya habéis estado, ha sido una experiencia diferente para una reunión de oración, pero ha sido de mucha bendición porque tanto los que estaban en casa como los que estaban aquí podían compartir y se escuchaban y nos escuchábamos los unos a los otros, así que fue un tiempo muy, muy bueno, de mucha bendición, y damos gracias a la hermana Yuraima que lo está llevando adelante. Así que estáis todos cordialmente invitados, jueves a las 7 de la tarde. No es necesario anotarse porque es muy raro que lleguemos al aforo completo, pero algún día llegaremos y habrá que anotarse para la reunión de oración. Vale, muy bien. También tenemos, los adolescentes ya han hecho su última reunión presencial. Ahora, si vais a quedar, estar atentos al grupo, ¿vale? Porque ahí en un grupo de WhatsApp se pone todas las novedades y así todos los demás que ya han hecho su despedida. Para la reunión de mujeres. Mujeres, estáis faltando a las reuniones de mujeres y los hombres nos están ganando. No puede ser. Así que vamos a redimirnos, ¿ok? Y los meses de julio y agosto nos vamos a reunir presencialmente, si Dios lo permite, en el Parque Safón, bajo las sombras de esos árboles que hay allí. Y vamos a estar pues, con distancia de seguridad, lo que haga falta, el primer sábado de julio y el primer sábado de agosto. Y nos vamos a reunir allí a las 6 de la tarde y vamos a tener un tiempo de compartir. Así que prepararos para estar presencialmente, pero también voy a conectar con el móvil para las que no puedan desplazarse. Entonces vamos a tener también la reunión híbrida, ¿no? En presencial y en Zoom. Vale. Importante, la escuela dominical ya es a las 11 y el culto a las 12. Y recordar poner en vuestras agendas el culto de bautismos, que es el 20 de junio, que va a ser por la tarde en la iglesia madre. ¿Vale? Hay que anotarse también por tema de aforo. Y no vamos a tener el culto por la mañana. Ese domingo, día 20 de junio, no hay culto ni escuela dominical por la mañana y se hace todo por la tarde en la iglesia madre, donde vamos a asistir a los bautismos. Y hay mucha emoción por eso. Cuando os anotéis, también avisad si necesitáis plaza. No solamente para el aforo, sino también decir, yo quiero ir el 20, guardarme un aforo y guardarme una plaza en un vehículo, ¿vale?
para poder llevar a la gente en vehículos y que se tengan que ir en transporte público lo menos posible. Entonces, si tienes en qué ir y ya organizaste tu plaza, no pasa nada. Pero si necesitas plaza, yo necesito una plaza. Entonces también vamos a contar los vehículos y ver los hermanos que pueden estar colaborando con vehículos para llevar personas. Y si tienes vehículo y te queda alguna plaza libre, me dices, tengo una plaza libre o algo, así podemos ubicar a algún hermano también en ese vehículo. Ha quedado claro, ¿verdad? Paloma. Vale, entonces, lo que ha dicho nuestra hermana Paloma, la secretaria de nuestra iglesia, ha dicho, por favor, leed los mensajes que salen por el grupo de info, pero leerlos enteros, no solo lo que está en negrita, todo. Vale, leemos todo para enterarnos bien, porque a veces cambia, a veces hay que apuntarse con uno o con otro, entonces vamos a tener atención a lo que salga por info. Tampoco va a salir todos los días, sale una vez a la semana y lo podemos leer tranquilamente. Vale, muy bien. Entonces, hoy vamos a estar reflexionando un poco sobre la iglesia. Para mí la iglesia es la mejor invención que ha tenido Dios después de la salvación, ¿no? Dios ha inventado este concepto de iglesia que me encanta porque somos un apoyo unos a otros, somos una familia. Y a los que no tienen familia aquí, es algo precioso. Yo necesito ayuda con esto, con lo otro, y puedo pedir a los hermanos de mi iglesia. Y es un testimonio a los de afuera, porque yo digo, sí, una hermana de mi iglesia tiene esta profesión y me puede echar una mano, o tal. Y nos echamos una mano entre todos, y es un concepto precioso la iglesia. Entonces voy a pedir al grupo de alabanza si ya quiere subir, y vamos a leer un pasaje de la palabra que está en Romanos capítulo 12, y si os queréis poner de pie para leer este pasaje, vamos a leer todo el capítulo 12 a partir del 4 para averiguar realmente de qué va, de qué trata esto de la iglesia, ¿no? Romanos 12 a partir del versículo 4. Si queréis ponerse de pie para leerlo. Y dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues habiendo hecho esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es un poco el deber de la iglesia. Mi hija le gusta mucho una canción muy alegre que dice: si el cuerpo todo fuera pie, ¿cómo podría escuchar?
Si el cuerpo todo fuera nariz, ¿cómo podría saltar? ¿No? Es una canción muy alegre que habla de la importancia del cuerpo trabajando junto en unidad, ¿no? Y hoy día ese cuerpo de Cristo en Toledo se está reuniendo aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a cantar en la casa de Dios, ¿vale? Con alegría, con ánimo. Vale, pues empezamos cantando Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Amén. Y en la casa de Dios, ¿qué hay? ¿Qué más? En la casa de Dios hay... ¿Qué más? Estoy buscando una palabra. Muy bien. Una palabra. Amor, unión. Muy bien. Pero hoy nuestra hermanita de la escuela dominical dijo que Jesucristo ha traído libertad. Y en la casa de Dios hay libertad, ¿no? Hay libertad. Estoy seguro que si estuviera aquí nuestro hermano Alex ya me lo hubiese gritado. En la casa de Dios hay libertad. Entonces vamos a cantar hay libertad, porque el cuerpo de Cristo es libre. Cantemos hay libertad.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero para que haya esta libertad, un alto precio ha sido pagado, ¿verdad? Ha sido pagado un alto precio en la cruz del Calvario. Pero también el hecho de que seamos un solo corazón en Jesús tiene un precio. Y también nosotros debemos pagar ese precio. Y parte de eso es renunciar a nuestro descanso el domingo por la mañana y venir a congregarnos. Eso también es parte del precio a pagar. El precio a pagar es dejarte a ti de lado e ir a atender la necesidad del hermano. Eso también es parte del precio. Sin embargo, nada se compara al precio que fue pagado en la cruz, ¿verdad? Vamos a cantar con este sentir, este sentimiento de cuerpo. Vamos a cantar Alto Precio. Sé que te he pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra vida. Sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra vida. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, con todo trabajando, su iglesia edificando, venciendo las barreras por amor. Es la fuerza del Espíritu Santo, derramamos hoy aquí, que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra mitad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y venciendo las barreras por amor. En la fuerza del Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad.
pensando en esta batalla de la fe, al único que hay que darle toda la gloria y toda la honra es al Cordero. El Cordero digno, santo, que pagó el precio. Y sabemos que estamos cada uno pasando por sus pruebas, sus problemas, pero Él no deja de ser digno, porque siendo puro y santo, ha bajado de su condición, se ha hecho hombre para venir a pagar ese precio de la libertad que hoy disfrutamos. Y si estamos agradecidos, en el cielo cantaremos esta canción 3 veces santo, lo diremos, como los ángeles le están diciendo. Pues vamos a hacer un adelanto y cantarle aquí en esta tierra, digno es el Cordero Santo. Señor, te alabamos esta mañana porque tú eres digno, Padre. Eres digno, Señor. Te alabamos, Señor.
mientras el grupo de alabanza toca esta canción, vamos a levantar nuestras ofrendas. Voy a pedir a nuestro hermano Ger que pueda pasar y vamos a orar. Sí, oramos. Padre bueno, eres digno, eres santo, y también de nuestras ofrendas, Señor. A veces son pocas, pero tú puedes multiplicarlas, porque en tus manos tú puedes hacer mucho, Señor. Pedimos que aceptes nuestras ofrendas con humildad, con un corazón correcto, gozosos de poder contribuir para el avance de la obra aquí en Toledo, Señor. Te damos las gracias por cada céntimo, por cada euro, Señor, que tú que vamos a administrar para tu gloria y que tú vas a multiplicar. Señor, te doy las gracias y por cada hermano dispuesto también a dar. Te damos gracias y la gloria en nombre de Jesús. Amén. Pues ahora nos preparamos para el manjar de la palabra de Dios que nos va a traer nuestro hermano Jesús. Así que atentos al mensaje de parte de Dios para su cuerpo hoy. Buenos días, ¿se escucha? Sí, buenos días, mi hermano. Gloria al Señor. Y gracias al Señor en esta mañana por tener la oportunidad de compartir su palabra nuevamente con ustedes. Y de verdad que me deleitaba en las alabanzas, cómo prepara el corazón de la iglesia cuando alabamos en espíritu y en verdad, ¿no? Escuchaba ahí la alabanza, decía que en la casa de Dios alegraremos su corazón. Aquí estamos y vemos desde aquí que sus corazones están alegres. Podemos ver el gozo en sus rostros, aunque no podemos ver sus caras completamente, pero sé que es así. Un saludo también a los que nos ven desde Zoom. Y dice la segunda parte de esa canción, y brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Y ahí está un resumen de lo que nosotros como cristianos debemos hacer, ¿no? Vivimos por obediencia y amor. En la casa de Dios vale más un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos. Y es ahí donde estaba. Y luego la otra canción que decía, con nuestros ojos en Cristo marcharemos ¿hacia dónde? Hacia la unidad. Y es de lo que hoy queremos hablar un poco, acerca del cuidado de la iglesia y de la unidad. Antes quisiera tener una palabra de oración y vamos a estar orando al Señor para que sea quien dirija todo y que todo sea conforme a su voluntad, su gloria. Si pueden ponerse de pies, les agradecería ponernos de pies y oremos al Señor. Todos en un mismo sentido. Oremos. Amado Señor y Dios, te damos gracias, Padre. Gracias porque una vez más nos permites estar aquí en tu casa de adoración. En tu casa, Señor, aquí en la casa de Dios. Venimos a adorarte y a glorificarte, a gozarnos en tu presencia. Señor, permite de que cada cosa que hoy tenga que decir, Señor, sea conforme a tu voluntad. Que no haya, como decía Pablo, palabras lisoneras, ni haya ningún tipo de cosa que no esté conforme a lo que tú dices en tus escrituras. Padre, dirige a cada uno de nosotros y que nuestros corazones estén prestos, Señor. Que pongas en cada uno de nuestros corazones la actitud correcta para que esta palabra caiga y pueda ser
como agua fresca, Señor, y puedas ayudarnos a redarguir y a seguir creciendo en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Bueno, me gusta mucho el tema. Nuestra hermana Ruth nos había venido hablando. Me encantó cómo la hermana Ruth venía hablando de la unidad de la iglesia. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esto porque estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí? Estamos viviendo tiempos en los que la iglesia está asediada sigilosamente, aunque no lo creamos. Sigilosamente han tratado el enemigo de dividir la iglesia de alguna manera, de separar la iglesia. Y la iglesia está hecha para ser una unidad, para seguir siendo unos en Cristo, ¿no? Y es una necesidad y una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, los que creemos y los que hemos creído, en proteger, en cuidar y obviamente para la unidad de la iglesia. Y no estoy hablando de esta iglesia en particular, porque creo que esta es una iglesia que tiene las cosas claras, ¿no? Creo que esta es una iglesia en la que estamos en proceso de crecimiento. Es una iglesia en la que los hermanos están comprometidos con la obra, pero hablo de la iglesia en general, ¿no? Cada día vemos más denominaciones, más personas que están por allí predicando el evangelio que no es el correcto, dogmáticos, predicando cosas que... Y al final todos estamos en un mismo estándar, en una misma burbuja a los que nos llamamos cristianos evangélicos. Y lamentablemente esto está socavando realmente lo que las personas fuera están viendo en nuestra iglesia. En medio de esto, quería poner un título a esta predicación y era Cuida tu iglesia, es tu responsabilidad. Yo quisiera, para comenzar, no lo tenía acá, pero me venía allí Juan 11:17. Y voy a leer este pasaje para que veamos lo peligroso o lo que podamos ver o lo que es la importancia de la unidad de la iglesia, ¿no? Lucas 11:17. Lucas 11:17 dice así. Miren cómo lo presenta acá. Dice, mas él conoció pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Imagínense ustedes que también dice, y si Satanás está dividido contra sí, no permanecerá en su reino, aún él. Entonces es importante la unidad y sobre todo dentro de la iglesia. Es unidad en pensamiento, es unidad en sentir, es unidad doctrinal y es unidad en el querer ser unos y otros. Esto es necesario porque muchas veces creemos que somos individualidades dentro de la iglesia. Y es mi responsabilidad crecer en el evangelio para que mi congregación también pueda crecer. Es necesario guardar mi testimonio de mi vida personal para que también la iglesia, su testimonio sea el correcto. Entonces no somos simplemente individuales. Debemos cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos y con quiénes andamos inclusive. Esto es necesario que nosotros, iglesia, lo vayamos entendiendo, ¿no? La unidad es la esencia de la hermandad. Si no hay unidad, obviamente no hay hermandad. Por eso es que en estos días nos hemos visto hasta distantes, nos cuesta mucho. A veces llegamos uno frente a otro y queremos abrazarnos y estamos allí porque también hay que cumplir las reglas. Pero nada como aquel tiempo en que podíamos abrazarnos, podíamos besarnos, podíamos estrecharnos. Habían personas que no tenían que decirte una palabra, pero un abrazo decía todo. Te reconfortaba realmente. Y a veces solo ese abrazo permitía o hacías que conocieras a esa persona. Entonces es necesario que nosotros veamos esto, ¿no? Nosotros tenemos un modelo supremo de unidad. Hay un modelo supremo de unidad. Y ese es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le servimos a un Dios que es un Dios trino. Y este Dios trino es desde la eternidad. Era la armonía perfecta. Y si vamos a Efesios 4:3, lo voy a leer aquí en la traducción actualizada. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no se pierda la unidad que el Espíritu le dio.
Y la unidad de la iglesia viene dada por esto, por el Espíritu. Un grupo de personas, porque al final, ¿qué es la iglesia? Si vamos a lo más primitivo, vemos que la palabra eclesia tiene dos partes allí, ek y klesia. Y esto quiere decir que somos llamados fuera. Ahora la pregunta es, ¿llamados fuera de qué? Fuera del pecado, fuera de la inmundicia, fuera de todo lo pecaminoso, inclusive fuera de este mundo estamos llamados. Estamos llamados a tener una conducta conforme a la conducta que ya Cristo puso y que nos dio como ejemplo. Esa es nuestra forma, ¿no? Y dice que la unidad trae consigo paz. Miren qué dice. Dice, para que no pierdan la unidad que el Espíritu da. Y dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Porque la unidad paz a la iglesia, trae tranquilidad. De alguna manera es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas que preguntan, oye, ¿por qué ustedes siempre están así? Cuando son cristianos, están gozosos, están así. Yo decía, yo te lo explicara, pero no tengo palabras para hacerlo porque sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que viene de Dios. No sé cómo explicarlo a veces. A veces cuando alguien me pregunta, yo digo, Señor, ¿y cómo explico esta paz que sientes? Aún en medio de las dificultades, hemos visto hermanos que han pasado por dificultades, enfermedades, y de repente los veo. Ahorita veía a mi hermana Luzmila aquí y la veía gozosa y decía, oye hermana, qué bien se ve. Eso es una paz después de lo que ha atravesado y que nosotros conocimos, de la enfermedad que ha venido atravesando. Dice, Señor, esto solo puede venir de ti. No hay otra manera. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. No hay manera de que la gente, las personas que no hayan experimentado a Cristo puedan entender esto. Y fíjense una cosa, Jesús en la enseñanza era sumamente detallista, ¿no? Y aún en medio de las dificultades, en el momento de su arresto, sabiendo que iba a partir, iba a dejar a los apóstoles solos, una de las cosas por la que él oró antes del arresto, y oró con una pasión que sobrepasaba todo, oró apasionadamente por la unidad de la iglesia. Y yo quiero que ustedes se ubiquen en Juan 17, para ir viendo esto. Juan 17, verso 20-23. ¿Vale? Y lo voy a leer, ¿no? En la versión Reina Valera. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y hasta ahí voy a empezar. Miren lo importante de la unidad. Primero el Señor nos dice cómo debemos estar unidos. Como la Trinidad, como tú y yo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en una perfecta armonía. Así debe ser la iglesia. Primero nos da el patrón, el modelo de cómo debemos hacerlo. Y luego en su enseñanza le dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que la única manera en que nosotros podemos mostrarle al mundo que Cristo fue enviado es también dentro de la iglesia, manteniendo esta perfecta unidad. Esto es lo que llaman que nosotros debemos ser una antorcha, debemos ser luz en cada sitio. Y es una de las funciones de la iglesia. Hoy antes de venir de casa hablábamos un poco de lo que era el propósito y la misión de la iglesia. Pero hablando ahí y llegamos a este punto. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es que todos alaben al Señor, porque todo está hecho para la gloria y la honra de Dios. Toda la creación alaba al Señor. No es lo que dice el Salmo 119. Es para eso. Este es el propósito de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la misión? Nadie alabará al Señor si nosotros no cumplimos la misión. ¿Cuál es la misión o la gran comisión? Ir y predicar el evangelio. Ahora, tenemos una meta que también el Señor nos diga. ¿Hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Hasta el fin de la tierra. Antes no podemos parar. ¿Cuántos desconocen el evangelio en Toledo? Entonces la iglesia no puede parar. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplamos la meta. ¿Cuál es la meta? Hasta el fin, hasta los confines de la tierra.
y allá llegará el evangelio. ¿Sí? Entonces el Señor nos dice aquí, y el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que la iglesia, para que nosotros seamos uno, eternales, en un mismo sentir, en la manera de expresarnos. Es que la iglesia debe ser luz en su propia área. Esa es una de las funciones también de la iglesia, en ser luz en donde estemos, que las personas nos miren y puedan decir, wow. ¿Recuerdan aquel tiempo en Antioquía? ¿Qué les decían? Allá van los cristianos. ¿Por qué? Porque su carácter, su manera de expresarse, de comportarse, de tomarse, de servirse entre ellos, era tan evidente que eran llamados cristianos, pequeños Cristo. Era la manifestación de Cristo en ellos. No tenían que hacer un gran esfuerzo. Era Cristo obrando en sus vidas y manifiesto en esa unidad. Dice, yo en ellos y tú en mí, dice el 23, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que has amado a ellos como también a mí me has amado. Y es allí donde vemos cuántas veces el Señor repitió en este texto que debemos ser unos como Él es con el Padre. Ahora, a esa unión del Padre, ¿qué podemos nosotros refutarle? Es la unión perfecta, es una unión armónica totalmente. Entonces esto nos muestra a nosotros que esta unión o la iglesia es una de las cosas más valiosas que dejó Dios en la tierra. De hecho, vino a fundarlo. Decía la hermana Ruth que era maravilloso esto que estamos haciendo. Que pensar en que la iglesia, en que todos estamos en un mismo sentir, que nos podemos ayudar, que nos podemos dar la mano, que es locura para los que están fuera, porque no entienden cómo siempre cantamos los mismos coritos y siempre nos gozamos en el Señor. Es difícil explicar estas cosas. Entonces, es una de las cosas más. El Señor fue el fundador de la iglesia. No solo vino a salvarnos, a morir en la cruz por nosotros y a derramar su gracia sobre nosotros, sino que también vino a fundar la iglesia. Y les voy a decir una cosa, también vendrá por ella, como la esposa en las bodas del Cordero, vendrá por su iglesia, vendrá por ustedes y por mí. No nos sintamos que no somos parte, ella vendrá por nosotros. Y ese día será glorioso, será maravilloso, porque estaremos en presencia del Señor. Y es la esperanza que tenemos. Es allí donde queremos llegar. En todas estas, yo, mientras preparaba el mensaje, siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo saber que tengo esta responsabilidad con mi iglesia? ¿Cómo saber que no soy una visita cada domingo en mi iglesia? ¿Cómo saber que tengo corresponsabilidad con los líderes y los pastores en la iglesia? ¿Cómo saberlo? Y hace un tiempo escribí un devocional y lo plasmé aquí. Y cuando les hablo dice que saber cuándo eres parte o cuándo perteneces a la iglesia del Dios verdadero. No a una denominación ni a una localidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a la iglesia del Dios verdadero. Y yo les voy a poner aquí un checklist, ¿no? No, si quieres deja un clic nada más y déjalo allí. Pero no pases el listado. Solo le voy a hacer un checklist que solo lo voy a leer. Y dice, ¿cuándo sé yo que soy parte de una iglesia? Por responsabilidad. Y la primera cosa que se me venía era decir, cuando te has arrepentido de tus pecados. Es la primera cosa que, y usted vaya haciéndole a esa lista y decir, cumplo con esto, entonces les voy a decir desde acá, usted es parte de la iglesia y tiene el compromiso y la responsabilidad de cuidar de ella, de cuidar de su unidad y de crecer en conjunto con su iglesia. La segunda cosa era cuando has decidido, otra cosa que te hace ser pertenecer a una iglesia, es cuando has decidido obedecer incondicionalmente a Jesús como Señor. Hacer a Jesús el Señor y Dios de tu vida, al que guía, al que realmente se es manifiesto en todo lo que haces. Si tú tienes eso internalizado y sabes que has decidido arrepentirte de tus pecados y que has decidido tener a Jesús como Señor de tu vida, entonces ya usted tiene 2 check ahí que dicen que usted es parte de la iglesia, del Cristo, del Dios verdadero. La otra cosa que decía, ¿por qué que pone
de manifiesto que perteneces a una iglesia es cuando tienes a la Biblia como norma de tus pensamientos y acciones. Cuando tienes a la Biblia como norma de tus pensamientos y acciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nos acostumbramos a ser cristianos de domingo. Y lo digo porque yo también pasé por eso. Llegaba el domingo, mi Biblia estaba allí, y el domingo siguiente, uy, pero qué polvero. Wow, le quitaba el polvo a la Biblia para volver a recibir lo que el pastor tenía para mí ese día. Entonces la Biblia no era la norma de mis pensamientos y acciones, sino era la predicación del pastor de domingo a domingo. Y de esto hay que tomar conciencia, saber de que nosotros tenemos, la única manera de que nosotros podamos crecer como iglesia en unidad, en pensamiento, en corazón, en doctrina, es haciendo de la Biblia una norma de nuestros pensamientos y acciones. La cuarta cosa que denota de que usted es parte de una iglesia es cuando te sujetas a la autoridad de tus pastores. Y una autoridad bíblica, ¿saben? Es necesario, mucha gente quiere congregarse en iglesia, pero no quiere sujetarse a los pastores. Y no lo digo porque esté mi pastor aquí, que también. Pero es necesario sujetarse. Porque, miren, cuando tenemos una iglesia bíblica y el fundamento es la palabra de Dios, es en este fundamento donde nosotros nos basamos y que este fundamento revela a Cristo y los pastores y líderes están basados en este fundamento, ¿qué podemos hacer más que obedecer? Pero hay gente que quiere ser autodidacta y esto lo digo porque, miren, quería preparar una reflexión y me vinieron 1000 temas. Pero la semana esta había tenido una conversación con alguien que él decía que él no necesita congregarse. Y yo sé que posiblemente él vaya a ver esta predicación. Y yo le digo a él que bueno, que haga oído a esto porque a lo mejor de alguna manera sirve para saber que no somos lobos solitarios dentro del evangelio, que nosotros, y que si usted simplemente quiere hacer cumplir el mandamiento de Dios de amarlo a él y amar a tu prójimo, si no estás dentro de tu prójimo no puedes ni siquiera amarle, o sea, ni siquiera puedes cumplir ese mandamiento tan básico. Entonces tú necesitas congregarte. Entonces, la otra cosa que decía, aparte de sujetarse a la autoridad de tus pastores, es cuando una de las cosas que denota de que tú eres una persona que pertenece a una iglesia del Dios verdadero, es cuando mantienes una sana comunión con todos los hermanos. Una sana comunión con todos los hermanos. Y es una de las funciones y es una de las cosas que se ven desde afuera. Cuando nosotros como iglesia vemos cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos. Muchas veces esto es ejemplo como las personas, siendo tan distintos. Y sobre todo en esta iglesia que hay, vaya, brasileros, portugueses, argentinos, venezolanos, españoles, hay de todo aquí. Hay variedad. Y hace día veíamos una clase con el hermano Simón, una clase que estábamos viendo allí. Y decía yo, es que claro, ahí es donde entra en vigencia en mi mente la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo el Señor pudo alcanzarme a mí en mi contexto y pudo también alcanzar a Diego o pudo alcanzar a Eunice o pudo alcanzar a mi hermana Maribel si estábamos en un contexto totalmente distinto? Así, su gracia, su multiforme gracia me alcanzó. ¿Vale? Otra de las cosas y por último, que denota de que realmente perteneces a la iglesia del Dios verdadero es cuando profundamente estás comprometido con la restauración del hombre caído. No sirve de nada llenarme todos los días de Biblia si no tengo la oportunidad de compartirlo con los demás, de sentir empatía por el perdido. La semana pasada hablamos sobre el perdón, de saber que son personas que están muertas en vida. Y no entendemos esto como iglesia a veces. A veces nos estamos llenando cada semana. Nos llenamos. ¿Para qué?
si no tenemos la oportunidad de compartir, si nuestra misión es ir y predicar el evangelio, llenarme para poder predicar el evangelio, para hablar de lo que conozco, no de lo que no conozco. Y esta misión da cumplimiento al propósito general, al gran propósito, que ¿cuál es? Que toda la humanidad alabe y glorifique el nombre del Señor. Pero nosotros somos el vehículo para que esto se haga como iglesia. Ahora, si tú tienes todas estas cualidades y eres parte y te consideras parte de la iglesia del Dios vivo, así esa iglesia que dice la palabra de Dios que no está aislada solo en 4 paredes, sino que también es columna y baluarte de la verdad, y esto influye a lo que somos fuera de la iglesia. Dice 1 Timoteo 3:15, que somos columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros lo que aprendemos aquí, lo que nos llenamos aquí, lo que nos alimentamos aquí y lo que aprendemos aquí es ¿para qué? Para entonces llevarlo y ser ese punto de ejemplo delante de la sociedad que está totalmente perdida. Nos vamos a dar cuenta de cuán perdida está la sociedad. En tiempos en los que una persona, por ejemplo, se arrepiente y va a entregar algo robado, a esa persona en vez de felicitarle, le llamamos tonto, según la sociedad. A la desnudez le llamamos arte. Le llamamos libertad para decidir, cuando la verdadera libertad está en la pureza sexual, cuando la verdadera libertad está mucho antes de concebir. El mundo está perdido y nosotros tenemos que llenarnos dentro de la iglesia, hacer una unidad y pensar que esas personas están perdidas y ir a ellos y predicar el evangelio. ¿Vale? Pero para ello nosotros tenemos que llenarnos y poder cuidar de la iglesia. Y más adelante vamos a ver algunos puntos prácticos, bíblicos, que nos permiten ser parte de este cuidado de la unidad y este cuidado de la iglesia. Entonces yo les digo, por eso llegaba a este tema, ¿no? Esta persona con la que tenía la oportunidad esta semana me decía que él no se congregaba, pero la palabra de Dios dice que no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y yo quiero invitarles a que vayamos a Colosenses 3:14, por ejemplo. Y lo voy a leer en la versión también actualizada, ¿no? Traducción actualizada, que me pareció que estaba bien explícita. Y dice, sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de la unión. Y fíjate, en medio de la congregación es donde tú puedes esto de manifiesto, puedes amar al hermano y puedes saber que el amor es el lazo de la unión. Y me río un poco porque en medio de esta conversación yo le decía a ellos que inclusive el amor de Dios, que forma parte de su carácter, cuando uno habla algunos atributos del carácter de Dios, lo primero que a nosotros se nos viene a la mente es amor. Y es que Dios es amor. Pero miren que cuando vemos todo esto de la unidad, el Señor nos remonta inclusive a la Trinidad. Nos da como modelo la Trinidad, esa armonía. Y esto una vez más corrobora a mí de que la Trinidad existe desde la eternidad. Hace poco dimos una clase acerca de la creación. Dice, Dios creó todas las cosas. Y ahí hablaban de Elohim y que Dios ya existía. Hagamos. Y ese plural allí que manifestaba de que ya Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad ya preexistente. Cosa que veo de manifiesto aquí en este texto y que a lo mejor apunta a esa unidad basada en ese modelo de la Trinidad, es que dice, y el amor es el mejor lazo de unión. Ahora le digo una cosa, viéndolo bien. La Trinidad existe desde la eternidad, yo estoy 100% seguro y se ha revelado a través de la Biblia hasta nuestros días. Simplemente porque para que Dios sea amor, su carácter solo podía ser manifiesto, el amor solo podía ser manifiesto no en una sola persona, debían haber más de una desde la eternidad para que eso fuera parte de ello. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad estaban, o sea que dentro de este patrón o de
o de lo que Dios quería manifestarnos era de que la iglesia tiene que ser como ellos, así como lo leíamos en este pasaje, en que debemos ser una unidad perfecta como iglesia, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras diferencias. La hermana Ruth leía Romanos 12 y cuando yo leo ese capítulo, y vamos a ubicarnos en Romanos 12, yo cuando leo ese capítulo siempre digo, si nosotros como iglesia viviéramos o como cristianos viviéramos Romanos 12 de principio a fin, fuéramos perfectos. Habla de entregarnos como sacrificio vivo, habla del perdón, habla de cada quien poniendo sus dones allí para que el otro crezca, hombro a hombro, cada quien en lo suyo, haciendo el trabajo del Señor para crecimiento y edificación de la iglesia. Miren lo que dice Romanos 12, 4 y 5, por ejemplo. Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque de manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y eso habla ahí también de la unidad, unos para otros. Es que mira, el Señor en esta enseñanza, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, habla de la iglesia como un cuerpo. O sea, que ya nos dice que somos organismos vivos, pero que somos distintos. La función del oído, como decía la hermana Ruth, no puede ser la misma del ojo. Y en la iglesia hay hermanos que son ojos. Hay hermanos que pueden ver más allá de lo que nosotros vemos. Hay hermanos que saben escuchar. Hay hermanos que saben dar una palabra de aliento. Hay hermanos que saben abrazar. Hay hermanos que saben visitar, ir por ellos. Hay de todo, pero todos, entre todos nos complementamos. Dice la palabra de Dios ahí en el 5, dice, y todos miembros los unos de los otros. Diferentes funciones, pero miembros de la misma edad. ¿Cómo podemos cuidar nuestra iglesia y mantener la unidad? Y voy aquí a hablar de cuatro consejos bíblicos que nos da la palabra de Dios como consejos prácticos, ¿no? De lo que es el consejo práctico de qué podemos hacer para mantener esta unidad. El primero, lo voy a poner, enfócate en lo común y no en las diferencias. Enfócate en lo común y no en las diferencias. Muchas veces estamos enfocados en las cosas que somos diferentes y no en las semejanzas. Muchas veces las diferencias parece que resaltan más. A veces es fácil ver una diferencia, pero no es lo que nos asemejamos. Y les voy a leer Efesios 4, del 4 al 7. Vayamos a Efesios 4, del 4 al 7. Efesios 4, del 4 al 7, dice, un cuerpo, miren las cosas que tenemos en común como iglesia. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vocación. En una misma esperanza de vocación, ahí tenemos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, mire lo que tenemos en común. Yo creo que si nosotros nos dedicamos dentro de la iglesia a alimentar el que somos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, que tenemos un Señor, que tenemos una misma fe, que dependemos de un bautismo y en un Dios y Padre, nosotros no teníamos tiempo para tener diferencias. No tendríamos tiempo para ver diferencias dentro de la iglesia, porque ya son muchos. Solo estar pendiente y alimentar cada día mi fe y no verme mermada mi fe, ya me lleva tiempo. Y a veces estamos centrados en las diferencias dentro de la iglesia. Dios nos escogió a pesar de nuestros trasfondos, de nuestras razas, de nuestras preferencias. Y esto es lo que nosotros llamamos, que les decía, la multiforme gracia de Dios. No solo nos enseña a valorar nuestras diferencias dentro de la iglesia, sino aparte de eso, aceptarlas. Y cuán difícil a veces es aceptar a mi hermano con su carácter, A veces cuán difícil es aceptar a mi otro hermano con su manera de ser. Pero estoy llamado a aceptarle.
estoy llamado a perdonarle, estoy llamado ¿a qué? A valorar lo que tiene. Porque somos distintos. Y como iglesia debemos entender esto. Es un mandato del Señor. Por lo general, cuando hay discordias dentro de la iglesia, es señal de que nuestra mirada no está centrada en los asuntos importantes, sino es lo que la Biblia llama, discusiones necias, ¿sabes? Estas discusiones, gracias, perdón. Nos llama discusiones necias y a veces perdemos el tiempo en esto y casi siempre estamos perdiendo, y siempre esto tiene que ver con los métodos y los estilos de cada uno. Y voy a hablar un poco, por ejemplo, vayamos a 1 Corintios 3, un poco. 1 Corintios 3, ahí había porque la iglesia de Corintio era una iglesia tremenda, ¿no? Sin embargo, la fundó Pablo y Pablo amaba esta iglesia profundamente, y vaya que le dio dolores de cabeza a Pablo. Por eso es que yo he decidido aceptar a todos mis hermanos como son, porque si me ha afectado a mí, ya es bastante, le he dado de cabeza. Pobrecito mi pastor, ¿no? Pero no, de verdad, 1 Corintios 3. Vamos a 1 Corintios 3. Mire lo que dice 1 Corintios 3. Ahí había una discusión. Había unos que decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y al final Pablo dice, dejen de ocuparse en cosas vagas y ocúpense en lo que es común. ¿Cuál es lo común? Dijo, no es Pablo, es Apolo. ¿Quién es? El crecimiento lo da Cristo. Él riega. Pero no importa, lo importante es que nos centremos en que el crecimiento está en Cristo. Y es que yo hacía una analogía y decía, mira, es que a lo mejor muchos no querían a Pablo, porque cuando yo pienso en sembrar, yo digo, bueno, el que siembra tiene que abrir surco ahí, ¿sabes? Tiene que abrir un edificio allí, tiene que sembrar, después mete la semilla y tiene que pisar un poco ahí la tierra, maltrata un poco la cosa allí, y luego venía Apolo como agua fresca allí. Entonces todos querían estar con Apolo a lo mejor. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Cristo. Y tanto uno como otro son necesarios en la iglesia. Entonces nosotros debemos enfocarnos en lo común, no en las diferencias. ¿Qué era? Le decía Pablo, olvídense de lo que están viendo. No es cuestión de estilos. Es cuestión de saber quién es el dador del crecimiento. Es la vista puesta en Cristo. Y a veces no lo entendemos. No. Decía Pablo, ¿cuál era la diferencia allí? Dice, bueno, que todos servimos al mismo Dios. No había diferencias. Ambos servimos al mismo Dios. Lo importante era que cada uno tenía un estilo propio, pero ambos estaban como instrumentos de Dios para crecimiento de la iglesia. ¿Vale? La segunda cosa que quiero darle, el segundo consejo que puedes poner en práctica para cuidar tu iglesia, aparte de enfocarte en lo común, en lo que realmente es verdadero, en lo que realmente nos hace crecer espiritualmente, es aprender a diferenciar entre lo real y lo ideal. A veces llegamos a una iglesia y queremos que la iglesia sea perfecta. Y bajo esa óptica queremos mirarlo todo. Bajo la óptica de la perfección. Pero lo cierto es que la iglesia perfecta no existe. Y no existe porque la iglesia está formada ¿por quién? Por un grupo de seres imperfectos. De hecho, les voy a confesar algo. Si esta iglesia fuera perfecta, el primero que no podría estar en esta iglesia sería yo. Porque de perfecto, nada. Y es en Cristo donde me he dado cuenta de esto, porque tenía mis propios valores muy altos, pensaba. Pero Cristo me ha enseñado que no. Que somos seres imperfectos. Mira, hay una frase de un predicador que se llama Brennan Manning y dice que él dice que, yo lo voy a leer aquí, dice que Dios nos amó tal y como somos,
Dice, Dios nos amó y tal como somos y no como deberíamos ser. Porque nadie, y él siempre dice esto, porque nadie en esta sala es como debería ser. Pero aún así Dios te ama. Y partiendo de esa premisa, entonces entendemos de que no somos perfectos. Entonces no podemos tener una iglesia perfecta. Porque ni tú mismo lo eres. Dios te ama tal y como eres, no como debería ser, porque ninguno de los que estamos aquí es como Dios, como deberíamos ser. Y aún así Dios nos ama. Y nos ha amado. Y estas imperfecciones es lo que hace grande a nuestra iglesia. Por eso es que la palabra de Dios en Romanos 12, cuando leíamos ahí, decía que cada quien tiene algo, cada quien es parte de este órgano. Si eres ojo, puedes mirar más allá del otro, pero no necesariamente tienes que ser la crítica del otro. Exhórtale, anímale para crecer. El oído no puede hacer lo mismo que hace el corazón, ni el corazón lo mismo que hace la boca, ni la boca lo mismo que hace algo tan sencillo como las pestañas. Cada cosa tiene su función dentro de la iglesia y es necesario que nosotros estemos alimentando constantemente esto. Y es por eso que muchas personas venimos a la iglesia anhelando una iglesia ideal y nos volvemos ¿qué? Críticos de lo real, viendo bajo la óptica de lo ideal. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos y en qué soy útil para mejorar esto. Deficiencias tendremos, claro que las tendremos. Pero si nosotros no fallamos en la doctrina, entonces estamos bien encaminados. Ya es cuestión de modelo, de estilo y de manera de hacer las cosas, de organización, de ser, y habrá personas y vendrán y agregará el Señor personas y personas capaces en estas áreas que nos hagan mejorar, que nos hagan crecer. Muchos de ellos cuando están viendo siempre lo ideal terminan yéndose de las iglesias decepcionadas. Y había un pastor que yo conocía que decía que estos son los cristianos conejos. Conejos porque saltan de un sitio a otro, de un sitio a otro, de un sitio a otro. Pero realmente nunca consiguen satisfacer en su totalidad lo que quieren. Porque su expectativa de lo ideal es mucho mayor que lo que va a conseguir. Somos seres imperfectos. Y mire que le estoy diciendo, quiero ser claro en esto, que no se trata de lo doctrinal. Allí debemos ser, mira, inflexibles en la doctrina. Desde el púlpito debe enseñarse la doctrina y debe enseñarse Biblia real. En esto tenemos que ser implacables. De esto no hablo. Hablo es de las cosas que no son común, como lo hablaba de hace poco, en lo que es el cuerpo, en nuestra fe, en nuestro bautismo, en el Padre, en lo que creemos en el Señor Jesucristo. En eso debemos ser nosotros duros. Imagínense que la palabra de Dios nos hace responsables de esto. Dice, aún si un ángel te predicara un evangelio que no es el que está aquí, sea anatema. Y nosotros como iglesia no podemos defender lo que no conocemos. Nosotros tenemos que, para poder defender la palabra de Dios, tenemos que estar centrados en la Biblia. Entonces, si tú estás centrado en la Biblia, aún el anatema que se quiera parar aquí, créame que va a huir del púlpito. Va a haber personas preparadas, va a haber personas que están comprometidas con el evangelio. Por eso le digo, la autoridad del pastor reside en lo que le da la palabra de Dios. Mientras se mantenga en la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque de verdad que tenemos un pastor que, a pesar de su juventud, de verdad que está centrado en la palabra de Dios, ¿no? Y yo les digo de verdad, porque yo llegué a esta iglesia el primer día y recuerdo que estaban dando una clase sobre el libro de Reyes. Y me senté allá atrás y me fui a mi casa y toda la semana pasé meditando en el libro de Reyes. Era impresionante que no le decía, wow. Todo el día decía, esto es bueno. La semana que viene, yo estaba acelerando los días para que volviera a ser domingo, para ver la continuación. Y decía, no, el domingo que viene, si es igual. Y miren, y durante toda estas clases de Reyes fui edificado grandemente. Hemos visto
hemos visto Éxodo, y yo suelo ser a veces muy curioso con la Biblia, y cuando vimos Éxodo y empezó a explicar lo del tabernáculo, yo decía, madre, veía por aquí el Señor Jesucristo y toda la simbología, y decía, wow. Porque a veces yo era del que decía, voy a leer la Biblia completa, y llegaba el Éxodo y la parte del tabernáculo, porque pensaba que eso era pasado. Y ahí estaba la simbología de Cristo desde el principio de la creación. Y esto es lo que nos llena y nos ayuda a seguir creciendo en el Evangelio. ¿Vale? Debemos amar a la iglesia con pasión, pese a sus imperfecciones. Usted, yo, todos estamos llamados a amar a la iglesia y a contribuir a que la iglesia crezca. Que no haya divisiones. Digo divisiones en cuanto a la doctrina, porque en eso está bastante. Esta iglesia, yo a veces medito y digo, cuando veo por todas las cosas que ha pasado esta iglesia, digo, esta es una iglesia que definitivamente Dios la usa. Dios tiene un propósito con nosotros, porque ha sobrevivido a tantas cosas y aún sigue creciendo. Y ahora queremos un local y lo vamos a conseguir y seguiremos creciendo. Por eso les digo yo que no se trata de falsa doctrina. El día que tú entres a una iglesia, pises una iglesia y se esté predicando falsa doctrina, huye de ella. No se trata de decir, bueno, hay que aceptarla porque es imperfecta, me quedo y veo qué puedo hacer. No, no está. Con la doctrina hay que ser inflexible. ¿Vale? A eso me refiero y eso es necesario entenderlo. No es que, bueno, en mi iglesia predica hoy el profeta tal y el otro, el apóstol fulanito, y entonces ya esto no. Yo cuando alguien me dice, no, ¿a qué iglesia vas? Y dice, no, a la iglesia del apóstol, huye. Ni le dejo que me termine de decir. No quiero saberlo. Huye de allí. No es bíblico esto. El único título que quiero, si yo, mire, yo como cristiano, como siervo de Dios, un simple siervo que se sienta ya de último en la silla, todos los días tengo mis luchas personales para mantenerme en santidad. Tomás, nuestro pastor, y aquellos todavía quieren tener títulos de apóstoles y de profetas. ¿Cuánto más? Si no puedo ni me cuesta mantenerme en santidad a mí en lo personal. Cada día me evalúo y me reevalúo. La tercera cosa que quería decirles era exhorta y anima. Y es a lo que estamos llamados. Esto me implica a mí. Si ya entiendo que soy parte de la iglesia y que cumplo aquellos requisitos que hablamos al principio, entonces yo estoy llamado también a exhortar, a animar, ¿no? A veces vemos la palabra exhortar y pareciera una palabra así como que, uy, el hermano me va ¿cómo le digo? A regañar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con animar, de empujar a la gente. Y de eso hay bastante en esta iglesia, bastante. Que el pastor realmente está comprometido con empujar a la gente, de verdad, de animar a la gente. Y le digo en lo personal, ¿no? Yo no me hubiese, hace unos meses atrás, no me hubiese ni siquiera atrevido a montarme acá en el púlpito. Tengo terror a montarme en un púlpito. Pero el Señor, bueno, a su tiempo y como debe ser, ¿no? Sé parte del avivamiento. Dice, no malgastes ni tu tiempo ni tus fuerzas en críticas etéreas, en críticas que no llegan a ningún lado. Más bien, guía, instruye con amor y humildad. Muchas veces tenemos conceptos muy altos de nosotros mismos y caemos en la crítica. Y hace días leí algo que hablaba sobre la humildad y lo voy a compartir con ustedes. Decía, la humildad no es pensar menos de ti mismo. Porque muchas veces pensamos que la humildad es prácticamente ponernos por el suelo. No. Miren este concepto que me gustó mucho. No es pensar menos de ti mismo. Es pensar menos en ti mismo y empezar a empatizar con el otro. Empezar a saber que no soy el centro, sino que hay otros que también tienen dificultades, que tienen
cosas, necesidades, y que yo también necesito ser parte de la solución a ellos. Entonces viene lo que dice este concepto de humildad que me encantó. No es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Y eso es humildad. No es tener un falso concepto bajo y pretender, no. Y miren que la sustenta esto. Vayamos a Romanos 15, 1 y 2. Romanos 15, 1 y 2. Lo voy a leer. Así que los que somos fuertes, miren que aquí se está exaltando, dice, los que somos, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, aquí no dice en ningún momento en que yo tengo que... No, mire, yo soy grande y sé que tengo algunas cualidades y estas cualidades no las voy a minimizar. No, al contrario, voy a ponerlas a beneficio de otros para que ese otro también pueda crecer conmigo. Quiero que sea parte de lo que soy bueno. A lo mejor él tiene otros atributos que me hacen crecer en otras áreas de mi vida. Entonces es entender esto, y esto es bíblico, no estamos diciendo algo que vaya en contra de la palabra. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos frente a ellos, sino más bien aceptarles con amor y ayudarles a crecer unos a otros. Eso crea unidad en la iglesia, que es de lo que hablamos hoy. Cada uno agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Si mi hermano se edifica y crece espiritualmente, buena obra es. Cuidemos al débil y cuidemos de nuestra iglesia. Estamos llamados a cuidar a nuestra iglesia. Si te sientes comprometido con tu iglesia, estás llamado a defender a tu iglesia, estás llamado a prepararte, estás llamado a hacer testimonio, estás llamado a que tu conducta sea consona con la conducta de la congregación, a que tus creencias estén basadas en la palabra de Dios. Y por último, quiero apoya a pastor y líderes. Y esto es importante, ¿saben? Porque es necesario saber de que debemos apoyar a los líderes y pastores. Protejamos la comunión y honramos a los que sirven por medio del liderazgo. Muchas veces los pastores o el pastorado es ese tipo de oficios que son poco agradecidas o son mal agradecidas en el buen sentido, ¿no? Dice que normalmente nosotros nos damos cuenta que falta el pastor cuando las cosas fallan, pero cuando todo va bien, ni nos acordamos del pastor. Y a veces pasa así, aunque no lo creamos. Y es necesario estar orando por nuestros pastores, es necesario estar orando por nuestros líderes, por los maestros de escuela dominical. Ustedes no se imaginan la lucha tremenda que tiene un maestro de escuela dominical para preparar en 2-3 semanas una clase. Es una lucha, hermanos, mira, es impresionante. Todo lo que pueda pasar esa semana, pasa. Y después de que das la clase, y aún a veces quedas con eso de, a lo mejor con alguna inconformidad, entonces la semana es light. Tú dices, Señor. Pero yo he aprendido a decir, cuando estas cosas me pasan, he aprendido a decir, algo estoy haciendo bien. Porque el diablo no se va a regocijar en que yo lo esté haciendo bien. Entonces, cuando las cosas me salen un poco ahí difíciles esa semana, yo digo, algo estoy haciendo bien y voy a seguir adelante, no me voy a dejar vencer y seguiré perseverando en el Señor. Porque definitivamente es la manera de pensar cuando vemos. Entonces debemos dar gracias por nuestros pastores y nuestros líderes, por saber de que tienen una responsabilidad grande delante del Señor. Los pastores darán cuenta delante del Señor, lo dice la palabra. Y los líderes de la iglesia, mira, llamarse maestro dentro de la iglesia es una responsabilidad grande. Enseñar dentro de la iglesia. Mira, hay un video que la hermana Margarita una vez puso aquí sobre los zapatos del pastor. Y a mí me encantó realmente. Pero cuando terminó allí, de ese video, yo decía, si Diego se hubiese levantado y hubiese hecho así, aquí están mis zapatos y los pone aquí, todavía estuviesen allí. Sobre todo porque tienes el pie muy grande. Pero de verdad, es una responsabilidad muy grande. Y lo describí ese video a la perfección. Y muchas veces los zapatos de nuestro pastor están gastados allí, de caminar, de ir, de venir, de escuchar, de hablar. ¿Cuántos se han sentado a escuchar al pastor?
sin querer ser escuchados. Esta pregunta va a haber un silencio en cualquier iglesia que vayamos, por grande que sea. Nadie se sienta a escuchar al pastor. Pero el pastor tiene oídos para toda la congregación. Tiene un consejo a tiempo y a destiempo para toda la congregación. Tiene que tener un corazón dado a edificar. Tiene que tener una vista y saber dónde están las fallas. Pero cuando el pastor no se da cuenta por cualquier cosa, entonces tiene que tenerlos a nosotros que estamos llamados a cuidar la iglesia. También tenemos que ser sus ojos, sus oídos, su boca, sus manos. Ahí estaba Moisés, ¿no estaba cansado? ¿Qué hicieron? Llegaron, le pusieron allí para que se sentara y sostuvieron sus brazos. Estamos llamados a sostener también los brazos de nuestros líderes y de nuestros pastores. ¿Quiénes pueden cuidar nuestra iglesia? Yo digo, una de las maneras de nosotros apoyar a nuestro pastor, es orando incesantemente por ellos. No solo por el pastor, sino por su familia, por Ruth, por su hija, porque al final es un complemento. Si ellos como familia no están bien, que también es una unidad, no puede estar bien el resto, el ministerio, ¿sabes? Entonces, por eso había un dicho que decía, que una persona siempre comentaba y decía que familias fuertes forman iglesias fuertes, y a veces es un núcleo allí. Si nosotros como familia estamos fuertes en Cristo, entonces nosotros podemos ser totalmente sólidas y fuertes. Pero seguir dándonos, ¿sabes? Ya para finalizar, quisiera leer Filipenses 2. Dice, completad mi gozo. Y era la alegría de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo en una de las cartas más maravillosas y una carta que es de gozo, la carta de Filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores a él mismo. Y es allí donde está, miren que esta Filipenses 2 y 3 habla de esto, de la unidad de la iglesia. Y es allí donde nosotros vamos a vencer todo lo que nos viene, en unidad. ¿Vendrán pruebas? Sí las vendrán. Pero es unidos, como así como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que desde el comienzo lo vimos, en armonía, están unidos, así podemos cuidar nosotros nuestra iglesia. Mire que les voy a poner una imagen y voy a dar luego un pensamiento. Había una imagen allí que no sé si la puedes ver. ¿Qué ve la imagen? Y les voy a decir una cosa. Miren la cara de Dios. No hay gozo allí. Pero la palabra de Dios decía que en el gozo había gozo en la unidad del Espíritu. Pero muchas veces los líderes de la iglesia tratando y los hermanos tienen que tener disposición de corazón para la unidad. Hay que poner parte, por eso es que tienes corresponsable con los líderes de la iglesia, con el pastor, en dar tu granito de arena para preservar la unidad de la iglesia. No podemos tenerte aquí amarrado. Ahora miren la otra. ¿Es lo mismo? Ellos también están allí, ¿no? Unidos. Pero ¿cómo están unidos? Miren lo que les dice. Esa figura me dice, ¿no? En lo personal, que la unión puede lograrse por la fuerza. No que la unión que la unión puede lograrse por la fuerza. Yo vengo aquí, tomo a todos mis hermanos y los amarro ahí y logro la unión. Pero la unidad, la verdadera unidad, es el fruto de la devoción y es solo a través del amor de Cristo que podemos conseguirla. La unidad de la iglesia es fruto de la devoción de cada uno de nosotros. Y es solo ahí donde nosotros podemos conseguirla.
¿Ustedes saben qué es fácil en esa figura? Unirlos a la fuerza. Pero así como se unen a la fuerza, también habrá división, se digregarán. Entonces no solo de los que están arriba, sino también depende de mi corazón, de la disposición que tengo para estar en unidad. Y entonces ven la cara de los otros chicos que están perfectamente gozosos porque están en una unidad, unidos en la devoción a Cristo. Con esto quería concluir y decirles de que nosotros estamos llamados a cuidar de nuestra iglesia, que no somos ajenos a ellas, que si vemos algo, debemos ser ojos de los líderes, debemos ser manos de ellos, oídos de ellos, para que todo funcione. No caigamos en crisis, caigamos más bien en lo que tenemos en común. Y tenemos muchas cosas en común. La iglesia tiene suficientes cosas en común para estar ocupada. Espero que el Señor les bendiga y que podamos estar unidos en una perfecta unidad, como lo estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y tener una palabra de oración. Y luego le voy a pedir a Diego que si puede pasar acá arriba para tener una oración por nuestro hermano, nuestra familia Merino. Yo sé que tuvieron una pérdida hace poco. Quisiéramos orar por ellos como iglesia, unánimes en oración, sabiendo que debemos estar juntos y unidos hasta en el dolor, que no podemos flaquear en ello y saber de que nosotros como iglesia debemos reír cuando unos ríen y debemos llorar cuando otros lloran también. Y de eso hemos leído ahorita Filipenses y decimos que debemos ser todos en un mismo sentir. Voy a decirle a Diego si puede orar aquí por nuestro hermano para despedir el culto y por nuestra familia, para que el Señor realmente sustente sus corazones y realmente le siga, no solo a los que están aquí, sino también a los que están en su país, para que pueda ser de bendición también a otros que han conocido el Evangelio y que el Señor pueda tocar sus vidas y pueda sanar sus corazones. ¿Vale? Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que nada se escapa de tu plan, que tus tiempos son perfectos, Señor, y tú sabes por qué haces todas las cosas. Y oramos, Señor, ahora para agradecerte que nuestro hermano Merino está en tu presencia y está bajo tu cuidado y tu protección. Está disfrutando de ti, Señor, y oramos para que los que quedaron aquí puedan ser consolados. Sabemos que es duro, Señor, el separarnos de nuestros seres queridos. Te damos gracias porque tenemos y podemos dar fe de que Él te conocía y que ahora está contigo, pero oramos, Señor, para el consuelo aquí de la familia. Oramos, Señor, para que si alguno de la familia todavía no te conoce, este sea el tiempo de conocerte, de a través del testimonio de Él que pueda llegar, Señor, a un día también disfrutar la eternidad, como nuestro hermano lo está haciendo ahora. Consuela cada corazón, da ánimos, fortalece, Señor, en estos tiempos duros y te damos gracias, Señor, también por el mensaje de hoy y por todo el culto que hemos tenido. Queremos orar, Señor, también por los hermanos que están enfermos y que están pasando situaciones difíciles y agradecerte, Señor, porque vemos también como muchos de ellos ya van saliendo adelante y vemos respuestas de oraciones contestadas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vale, mientras podéis tomar asiento, ¿vale? Solamente quiero dar 2 anuncios cortitos. Gracias, Jesús, por la palabra, gracias por este tiempo. Bueno, voy a dar 3 anuncios, ¿vale? En primer lugar, damos gracias a Dios porque después de ayer, ya me puedo sacar esto, es verdad. Ayer estábamos hasta tarde con estos chicos que van a venir de Estados Unidos, que son 2 chicos a colaborar durante el verano y también aquí en la iglesia y en campamento. A las 2:30 de la mañana le empezaron a pedir cartas y cosas que tuvimos que hacer ahí a último momento y no sé para qué, porque se las pidieron allí para embarcar, porque le decían que se las iban a pedir aquí y todo lo demás y aquí no le pidieron absolutamente nada. O sea, salieron rapidísimo al aeropuerto, yo fui con las carpetas, con cartas para si pedían algo más en el aeropuerto y demás, y aquí pasaron como si estuvieran entrando a casa, o sea, así, nadie les pidió nada, ni les preguntaron. Y damos gracias a Dios también por esas oraciones y por los padres de ellos que les permitieron venir a estos jóvenes a servir también, ¿no? Pero
bueno, vamos a seguir avanzando y también los van a conocer. Ahora llegaron cansados de tanto viaje, muchas horas, así que están en casa, pero ya los conocerán y los verán también servir aquí y debemos acogerlos, están solitos, así que seamos amables también con ellos. Una iniciativa que tuvo una de las jóvenes de la iglesia, y quiero comunicarlo para que todos estén informados, es Carmen Sánchez, la conocéis de Argés, la hija de nuestros hermanos. Ella quiere servir, ha dicho, a los hermanos. Así que si algún hermano dice necesita ayuda un día para, no sé, desde limpiar la casa o cuidar unos niños, o algún mayor que tiene que ser visitado o cuidar un día, ella se ofrece a hacerlo voluntariamente, ¿vale? Así que os ponéis en contacto conmigo, os doy el teléfono y lo resolvéis. No es para un trabajo continuo, es durante sus vacaciones, quiere servir, quiere poder ayudar también a hermanos que lo necesiten y se ha ofrecido, y creo que es bueno que lo sepamos también, ¿no? Es una buena iniciativa. Así que si alguien necesita ayuda con algo de eso, podemos contar también con ella, ya sea para cuidar niños o lo que sea. Y se ha confirmado, tenemos un campamento de trabajo, y lo digo para que estemos orando, tipo viaje misionero a Portugal. Vamos a ir desde el lunes 21, nos iríamos, recordad, domingo 20 son los bautismos, nos iríamos el lunes 21 bien temprano, trabajaríamos ahí el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y ya sábado por la tarde regresaríamos para estar el domingo en la iglesia, domingo 27. Es un campamento que queremos llevar a jóvenes que quieran servir, pero es un campamento de trabajo. Así que quizás tú dices, oh, yo sé pintar, yo sé hacer esto y quiero ir. Si tenemos plazas, vamos a ir con 2 furgonetas. Si tenemos plazas, sería bueno que te apuntes, si te animas, si quieres venir con nosotros a trabajar, duro, de 8 de la mañana a 11 de la noche. No va a ser tan duro. Es ir a limpiar una propiedad que tienen las iglesias bautistas allí, ¿no? Unión Bíblica se llama el lugar. Es una misión, Unión Bíblica, pero que trabaja con iglesias también bautistas y demás, y que es para servir, es para que puedan venir niños, se hacen retiros de familia y demás, y la propiedad que necesita un poco de pintura, reparar algunas cosas, y vamos a ir a trabajar allí. Así que desde el lunes 21 al sábado 26, orad también por los jóvenes que van a ir, ya hay algunos apuntados, pero todavía quedan algunas plazas, así que si querés venir a servir, también podemos ver si hacemos un huequito o cómo nos ubicamos, y estaría. ¿Cuál sería el costo? Ellos se ofrecieron a cubrirnos todos. Nos van a cubrir el viaje, o sea, lo que se gaste de gasoil y demás, y allí nos dan la comida, ¿vale? Porque vamos a trabajar. O sea, ¿qué costo tiene? Lo que te gastes ahí pintando, trabajando de ti mismo. O sea, tú eres el precio, ¿vale? Así que si alguno os apetece y tiene esos días disponibles, también estáis invitados, habláis conmigo para organizar el viaje y poder hacer un campamento de servicio a otros hermanos en Portugal que lo necesitan y estar trabajando allí. Y también estuve hablando con Juan Carlos, y ya que están estos chicos y que vienen a servir, vamos también a llamar a los jóvenes de la iglesia y a los hermanos y hermanas de la iglesia, se va a hacer a todos, para que por grupos no grandes, para no romper ninguna norma de seguridad, pero nuevamente hacer una buena limpieza de la iglesia, retocar paredes, pinturas, cosas que hay restos de pintura como para emparejar donde se ha salido, se ha desconchado algo, hacer la decoración. Entonces vamos a organizar unos días de trabajo, así que si tienes esos días disponibles, los vamos a ir poniendo por info, tal día vamos a pintar, tal día esto, y te comunicas conmigo por el tema del aforo, y vamos a ir coordinando para hacer mantenimiento, arreglar los baños, acomodar un poco la cocina, y aprovechar este mes también para servir en nuestra iglesia. No vamos a ir a hacer algo afuera y no hacer nada aquí. Entonces, también vamos a trabajar aquí, limpiar bien las paredes, los cristales de arriba, una limpieza general. Así que todo el que quiera servir también en ese área de mantenimiento de la iglesia nos lo dice, así vamos coordinando y según lo que toque te vamos diciendo, ¿vale? Si vamos a pintar y tú no sabes pintar, pero si sabes limpiar, quizás el día de pintura no, pero el día de limpieza sí. Entonces así vamos coordinando los trabajos. Queremos dejar la iglesia bien bonita para que ya cuando empezamos nuevamente todo el ciclo lectivo de escuela dominical en septiembre y todo lo demás, esté bien bonita. No vamos a invertir mucho porque estamos esperando un nuevo local, así que dentro de lo que vamos a hacer, que esté de un presupuesto razonable, esperamos que Dios nos dé un nuevo local, pero tenerla lindo a este local y bien ordenado hasta que Dios nos dé ese nuevo local. Así que vamos a invertir un poco de tiempo y trabajo también aquí. Nada más. Estamos despedidos y muchas gracias.